Muy buenos días, muchachos. En esta clase les voy a hablar de números índices. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla, ¿sí? Sobre el tema, ¿sí? Aquí está. Los números índices. Vamos a comenzar primero con la introducción, ¿sí? En este tema se aborda el problema de la comparación de una serie de observaciones respecto a una situación inicial. Arbitrariamente, la resolución de este problema requiere de un análisis detenido de los dos aspectos siguientes: la figuración arbitraria de la situación inicial a la que se referiría la comparación, ya que está considerada el resultado de la comparación. Comparación de magnitud simple o compleja, según se considere de una o más magnitud. Respectivamente, el instrumento que utilizaremos para realizar esta comparación será de números índices. Definición: sea X una magnitud simple y sean X0, X1 hasta X0. Los valores de dicha magnitud en los instantes sucesivos, desde 0, de 1, desde, ¿esto qué quiere decir? En un tiempo determinado. Se le denomina índice simple de la magnitud X en el periodo T respecto a un periodo 0. ¿Qué vamos a hacer acá? Porque ustedes me entiendan. Vamos a estudiar un periodo de tiempo, ¿sí? Que acá está la fórmula, sobre una base, ¿sí? Para poder nosotros hacer su análisis. Generalmente suele expresarse en porcentaje al periodo 0, utilizando un periodo de comparación. Se le denomina periodo base o de referencia. ¿A qué se le denomina periodo actual o corriente? El índice simple es una magnitud o dimensional que permite comparar la evolución de las magnitudes en sucesivos periodos, así como la evolución de dos o más magnitudes en un periodo de tiempo. Ejemplo: las cifras de ventas de miles de millones de pesetas de unos grandes almacenes desde los años 1990 hasta 1995. ¿Qué tenemos acá? Tenemos representados los años, ¿sí? Y tenemos representados las ventas. Al mismo tiempo tenemos el año sobre la cual se calculó, ¿sí? El índice. ¿Qué se quiere comparar? El índice de precio del año, vamos a decirlo, 91 sobre el año 90, ¿sí? Para ver cuál fue el incremento en las ventas entre un año a otro. Si ustedes ven, tenemos 14 sobre 12%, esto me da 116 por 116.7, lo que indica que las ventas del año 91 aumentaron un 16.7% con respecto al año 90, ¿sí? Es decir, que si hubo un incremento entre las ventas del año 90, del 1990 a 1991. Si ustedes se fijan, también en 1992 también hubo aumento, en el 93 se mantuvo, en el 94 volvió a aumentar, ¿sí? Y en el 95 disminuye la ventas, ¿sí? Índice simple más usual: el precio relativo, definido como la razón entre los precios de un bien a un periodo actual y el precio del mismo a un periodo base. Esta es la forma, ¿sí? Cantidad relativa, definida como la relación entre la cantidad consumida de cierto producto en un periodo actual y la cantidad consumida en un periodo base, ¿sí? Aquí igualmente tenemos nuestra forma. Valor relativo, definido como la razón entre el valor de ciertos productos en el periodo actual y el valor del mismo en el periodo base, donde se define el valor de un bien de un periodo como el producto del precio de ese bien por la cantidad producida, ¿sí? Todo esto que nosotros estamos diciendo está definido en esta forma.
Propiedades de índices simples, pues vamos a tener las propiedades circulares, las inversiones, el encadenamiento, la contabilidad con el producto y la homogeneidad. Índice complejo. Es un gran número de ocasiones nos estamos interesando en comparar precios de cantidades o el valor de bien individuales, sino en comparar dichas magnitudes para grandes grupos de bienes. ¿Sí? El objetivo que nos proponemos a continuación es sintetizar en un único índice la información suministrada por los índices simples de cada uno de los diferentes bienes, al que denominaremos simples complejos. Distinguiremos dos tipos de índice complejo. El índice complejo no ponderado, que dan igual importancia a todos los bienes, y el índice complejo ponderado, donde cada bien llega asociado a un precio, a un peso o ponderación. Índice complejo no ponderado. Para resumir la información obtenida a través de los índices simples de cada bien, estos índices promedian lo simple utilizando para ello la media aritmética, media simétrica, la media armónica y la media agregativa. ¿Sí? Todo este tipo de medias pues, se utiliza acá en este tema. ¿Sí? Todo esto es mediante fórmulas, considerando que en mi magnitud simple de x1 hasta xn, con los valores de x10 hasta x no. Y en el periodo base, o los valores del tiempo x1t hasta x1nt, en un periodo actual. ¿A qué nos referimos? Nosotros vamos a tener un periodo base, ¿sí? Vamos a tener un periodo actual y vamos a obtener nosotros el índice simple, que es simplemente el periodo actual sobre el periodo base, ¿sí? En cada uno de los que nosotros estemos pidiendo. Se define simplemente el índice complejo no ponderado. Aquí les presento la fórmula de la media aritmética del índice simple, la geométrica, la armónica y la agregativa. Igualmente les presento un ejemplo donde están ustedes viendo los artículos de leche, queso y mantequilla, los periodos de precio en los años tanto 1970 como 1971 y los periodos simples para los mismos años. ¿Sí? Y vamos a hacer acá, pues, calcular la media armónica, la media aritmética, la media agregativa y la media geométrica. ¿Qué hacemos acá? No vamos a concentrar en la tabla que nosotros necesitamos, pero ¿en qué nos vamos cómo vamos a trabajar esta fórmula? Pero en los índices simples de 1971. ¿Sí? Ustedes observan aquí las medias aritméticas son 120, 133 entre 100. ¿Y cuántos artículos son? Pues son 3, porque es queso, leche y mantequilla. Igualmente va con la media geométrica, pues el mismo resultado del índice simple de 1971, de 120 por 123%, y todo va a estar elevado a la unidad. La media armónica, pues vamos a tener los 3 artículos en el numerador y en el denominador vamos a tener los 1 entre 120 más 1 sobre 123.3 más 1 sobre 100. Cuando se calcula todo esto me van a dar 116.12. Y la media agregativa, ¿sí? ¿Dónde voy a sacar este resultado? Pues yo lo voy a sacar de la tabla anterior, pero en los precios de 1971. Aquí están 12, 20, 80. 12, 20, 80. ¿Sobre qué va a estar? Entre los precios del 1970, que es 10, 15 y 80. ¿Sí? Al tener esta suma, tanto en el numerador como el numerador y denominador,
y multiplicado por 100, voy a obtener el resultado de 106,60. ¿Sí? Esto es algo muy sencillo, ¿sí? Lo único que se tienen que aplicar lo que me están pidiendo, lo que me están solicitando, bajo la fórmula de las medias del índice complejo no ponderado. Ahora vamos con el índice complejo aponderado, ¿sí? Los índices complejos no ponderados presentan el inconveniente de no considerar la diferencia importante relativa que puede tener cada una de las magnitudes simples. Cuando sea así, es necesario asociar cada magnitud simple y por lo tanto a sus índices, una ponderación que mida su peso relativo entre el conjunto que se considera. Si la W sub I, que es la ponderación asociada a la magnitud de XT o XI en este caso, y por lo tanto el índice de LI, se define los siguientes índices de complejo aponderado, que es la media ponderada, ¿sí? La media geométrica, la media armónica y la media agregativa, ¿sí? Igual como lo hicimos en el índice complejo no ponderado, aquí vamos a tener en el índice complejo ponderado los mismos cálculos: media aritmética, media agregativa, media armónica y media simple. ¿Okay? Ponderada, geométrica, armónica, agregativa. ¿Qué va a pasar en este ejemplo? Se van a considerar los datos del ejemplo anterior, pero más que todo la media ponderada. Aquí tenemos la media ponderada de la leche, del queso y de la mantequilla. Ya realizado anteriormente. En este caso se tienen las siguientes medias, ¿sí? O las siguientes ponderaciones. ¿Qué vamos a obtener de acuerdo a las fórmulas que nosotros obtuvimos? Esto es 120, que 133, 100. Acuérdense que son los índices simples, ¿sí? Del ejercicio anterior. Y esta es la media ponderada de cada uno de estos a este artículo. Leche, queso, mantequilla. Se van a multiplicar, ¿sí? Y va a dividirse por las medias ponderadas. Cuando todo esto se resuelva o tengamos un resultado, vamos a tener la media aritmética. ¿Qué va a pasar con la media geométrica? Igualmente vamos a trabajar con el índice de precio simple, 120, 133.3 y 100. Pero ¿sobre quién lo vamos a elevar? Pues sobre las medias ponderadas, en este caso 70, 20 y 10. Y el elevado como tal va a ser 1 entre 100, porque es la cantidad global que nosotros vamos a obtener. La media, o en este caso los 100 productos. La media armónica, igualmente vamos a tener los 100 sobre cada uno de ellos. 70 sobre 120, la ponderada sobre el precio simple de 1971, 20 sobre 133.3 y 10 sobre 100. Cuando resolvemos todo esto, tenemos el valor de 120,48. Y la media agregativa. Pues simplemente esto va a ser el precio de 1971 multiplicada por la media ponderada. Es decir, 12, 70, 20, 10, 80, 20. Y abajo sería 10, 70, 15, 20, 80, 20. Para que ustedes lo puedan observar. En la parte, en el precio 1971 es 12 por 70, 20 por y 80 por la media ponderada. Y ya en el denominador va a ser 10 por la media ponderada de la leche, 15 por la media ponderada del queso y la mantequilla, que es 80 por la media ponderada de la mantequilla, que en este caso es 10.
Las observaciones del índice complejo ponderado o no verifican en general las propiedades señaladas para los índices. ¿Sí? También tenemos los tipos de índice complejo ponderado. ¿Sí? En este caso tenemos el índice de Lastinger, que es el precio, que es la medida aritmética ponderada de los índices simples de precio, siendo el coeficiente de ponderación para el artículo I. Aquí tenemos el W sui de los precios sobre el artículo ponderado, es decir, el valor de la cantidad consumida y al turismo, artículo 1, en el precio base, en el precio del periodo, de dicho periodo. ¿Sí? Aquí tenemos, vamos a decirlo así, una fórmula más bonita, que es la cantidad del año base del precio actual sobre la cantidad del año base del precio del año base. ¿Sí? Es una medida de variación de precio de las cantidades fijas sobre la base. Aquí tenemos tres artículos en 2 años diferentes. ¿Sí? Tenemos el precio y tenemos la cantidad de artículos. ¿Sí? Aquí, ¿qué tenemos que comparar? Ojo, aquí yo voy a tener el precio de 1981 con la cantidad de 1980. ¿Sí? Ojo, aquí me están hablando de 1981, que es 3, es el precio que va a ser de 1980, que es 8, ¿sí? El precio del segundo artículo, que es el B, que es 4, por el precio del año anterior, el precio del artículo C, por el precio del año anterior de ese mismo artículo. ¿Qué va a pasar? ¿Sobre qué lo vamos a dividir? Sobre el precio de cada uno de los artículos. El precio por cada uno de los artículos, es decir, 2, 8, 3, 5, 1, 3, que son los que están aquí en esta primera fila. Cuando nosotros multiplicamos, sumamos, dividimos, vamos a tener un resultado. Este va a ser el precio del año 1981 sobre 1980. Por el precio. Ahora vamos por artículos, ¿sí? Pero entonces va a ser 1980, ¿verdad? Que son 3 artículos, entre 1981. ¿Qué va a pasar? Pues nosotros vamos a tener el precio de esto, que es 7 por 1980. 6 por el precio del año anterior, que es 3. Y 3 por el precio del año anterior, que es 1. ¿Sí? ¿Sobre qué lo vamos a dividir? Sobre el año base. El año base es 1980, que van a ser todos estos resultados multiplicados y sumados. De ese fijan en 2, 8, 3, 5, 1, 3, que se nos está acá. Cuando sumamos, multiplicamos y dividamos, vamos a tener 102.94. ¿Sí? Índice de precio, el precio. Se define como la media armónica ponderada de los índices simples, siendo los coeficientes de la ponderación. ¿Sí? Y la ponderación es el precio sobre Q o Q/T, es decir, que el valor de la cantidad consumida del artículo en el periodo actual de precio actual. ¿Sí? Acuérdese esto, que esta es la cantidad de artículos y esto es el periodo actual de precio actual. ¿Sí? Aquí está. En una medida de variación en los precios de la cantidad fija al año actual. Cantidades. De manera análoga se define el índice de Pacheco, las cantidades. Es una medida de variación de las cantidades de precio actual. ¿Sí? Vamos a tener igual que en el anterior, pero con los precios fijos. ¿Qué va a pasar aquí? Este ejemplo se va a reflejar mucho al que hicimos anteriormente. ¿Sí? Tenemos 1970, 1981, ¿verdad? Del precio con la cantidad. Y después vamos a tener
que es la parte de abajo, el precio del 1980 con la cantidad del 81, de 1981. Vamos con esta parte, ¿sí? Va a ser 3,7 más 4 por 6 más 2 por 3, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. En la parte de abajo vamos a tener 2,7, ¿sí? Más 3 por 6 más 1 por 3, ¿sí? Es esto. Y vamos a tener un resultado de 145,7 en el precio. Ahora vamos con la cantidad. Va a ser 1981, que va a ser lo mismo. Va a ser el 3 por el 7 más 4 por el 6 más 2 por el 3, que es lo que yo tengo representado en la parte de atrás. ¿Qué es lo que quiero? 1981 por 1980. Vamos al ejercicio. Sería 3 por 8 más 4 por 5 más 2 por 3. ¿Cuánto me va a reflejar esto? 102. ¿Sí? Índice de ficha. Igualmente vamos a hablar del precio. Se define como la media geométrica del índice de Lafayette y el índice de Fitch. ¿Sí? Es decir, que reteniendo los resultados voy a sacar exclusivamente la raíz, tanto el índice de Lafayette o el índice de Fitch. También tenemos comparaciones de los índices de precios. El índice de Lafayette mantiene siempre la misma cesta de las compras, mientras que el índice de Pacher compara los precios de las cestas de las compras de cada año con el precio de la misma cesta en el año base. El índice de Pacher usa la cesta variable. Las diferencias que se observan en estos índices son debido a los cambios de los precios o al efecto de la variación de la cesta de las compras. El índice de las Payer suele dar mejores resultados, aunque al no variar la cesta de las compras, esta puede quedar obsoleta y utilizar productos que ya no se consuman, proporcionando información errónea. Sin embargo, se utiliza más que la de Pacher, y que en estos últimos se tiene que determinar la cesta anualmente, lo que resulta más costoso. Tenemos las propiedades, que dice A, no verifican las propiedades circulares, B, en general se tiene que el LT sobre 0 va a ser mayor que el FT sobre 0, ¿sí? Se tiene también que ahí va a haber un mínimo con respecto al máximo, de acuerdo al precio. El D, que es el índice de Lafayette con el de Pacher, no cumple las inversiones bajo ficha, ¿sí? Se tiene que el precio del tiempo base, ¿sí? Se tiene también el volumen, ¿sí? O las cantidades que se deben trabajar. También tenemos el índice de precio del consumo. El índice de precio del consumo es un índice cuyo objetivo es medir la evolución y el cambio de nivel de los precios del conjunto de bienes y servicios consumidos por los hogares residentes en España. Acuérdense que cuando nosotros vamos a un mercado, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros tengamos o la mayor demanda del producto, mejor va a ser el precio. Es decir, que van a ser ese producto el que mayor van a consumir las personas. Vamos a entenderlo así. Vamos a poner un ejemplo. Qué sé yo, acá en Venezuela, ¿qué es lo que más se consume? Es la harina pan. ¿Qué es lo que más llevan a sus hogares las amas de casa? Pues la harina. Eso va a ser una cantidad que siempre va a estar en un stand y va a tener un precio mediantemente estable porque va a ser una mercancía total, ¿sí? Este es un precio al consumo. Estoy poniendo el de la harina, puede ser el queso, puede ser el huevo, ¿sí? Metodología del índice de precio al consumo.
Su elaboración corre a cargo del Instituto Nacional de Estadística, ¿sí? Entre sus características tenemos un periodo base, en este caso lo colocamos así, que es actualmente el año 2006. B es un periodo referente a los precios. Los datos de los precios corrientes se recorren desde el primer trimestre del año 2004 hasta el cuarto trimestre del 2005. C, los estratos referentes a un conjunto de periodos residentes de las viviendas familiares en España, ¿sí? La estructura de gastos que determinan a través de las encuestas continuas de los presupuestos familiares, que contemplan en nuestras 8.000 hogares o a partir de dichas estructuras que construyen la llamada cesta de compra. ¿Qué es lo que pasa acá en Venezuela? Acá en Venezuela se hace, y específicamente el INE, también porque se llama igual, el índice de precio consumidor. Ellos lo que hacen es ir a cada uno de los abastos de forma aleatoria, que es en un estado, van a ir a diferentes municipios en ciertos supermercados abastos comparando los precios, ¿sí? Y se va a llegar a un resultado de cuál es el mayor consumo o el alza de los productos, ¿sí? Vamos a decir que ahorita el consumo más alto es el de los huevos. Entonces me tiene que decir que el cartón de huevos acá en Mérida es mucho más caro que el de Caracas. Y eso se representa bajo gráfico, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? La cesta de las compras, que es el conjunto de bienes y servicios para los que se recogen los precios mensualmente. Se consideran 491 artículos que se agrupan en 12 grandes grupos. Esto de la cesta básica, pues va a depender de qué artículos consumas más, ¿sí? No es lo mismo limpieza, a verduras, a carne, a víveres, a cuestiones de higiene personales, ¿sí? Que hay una variedad de artículos. Y de acuerdo a lo que se recoja, vamos a tener información que qué grupo es más importante, ¿sí? Ponderaciones representan la importancia relativa que cada artículo de las estadísticas cesta de las compras tienen frente a los demás. Esta ponderación actualiza periódicamente a través de la información suministrada por un centro de investigación, no me acuerdo ahorita en este momento, y son secretos, ¿sí? Acá también tenemos todos los grupos de gastos, que son alimentos, bebidas alcohólicas y tabaco, vestido, calzado, vivienda, menajes, medicinas, transporte, comunicación, enseñanza, hoteles, cafés, restaurantes, etc. Aquí para el índice consumidor entran toda esta serie, hasta las escuelas, todo lo que ustedes crean, todo esto se estudia, ¿sí? Las fórmulas utilizadas, se usa el índice de Lafayette encadenado, que consiste en referir los precios de los artículos del periodo corriente al precio del año mediante la, ¿sí? Por último, vamos a tener el índice de precio, es dinámico, flexible, que permite adaptarse a los precios del mercado y a los ámbitos del consumo. El índice de precios se emplea como medida de inflación para revisar contratos de arrendamiento, pensiones, salarios, autorizaciones y primas de seguro. En otros países, si lo digo, de acuerdo al consumo que tenga, van a afectar los salarios. Acá en Venezuela se llevaba hasta cierto tiempo, estamos hablando del 2008, cuando arrancó el índice de precio con Medellín. Actualmente lo llevan, pero no, no sé, lo digo sinceramente, no sé si lo aplican en la página, si proyectan esa información.
Muchachos, espero que con esto cumplamos, es decir, le he dado todo el tema de números índices. Cualquier duda, por favor, me pueden contactar. Muchas gracias por